Hola de nuevo a todos. Hoy estamos de nuevo con un nuevo capítulo de Conociendo a Inversores, esa iniciativa que hemos lanzado desde ANSIP con el objetivo de conocer a los Venture Capital, a los business angels más activos de España, para que pues, todas las startups y todos los emprendedores podáis conocer su tesis de inversión, en qué invierten, en qué fase están, si están haciendo fundraising, qué es lo que buscan a la hora de invertir. Y hoy tengo el enorme privilegio de estar con Tom Horsey. Bienvenido, Tom. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Muy bien, pues bueno, como todos sabéis, Tom es uno de los principales actores, sobre todo en la fase early stage, esa fase tan interesante en España, ¿no? Desde Presida a Serie A, y es el managing partner de Ionic Fund, uno de los venture capital también más activos, al igual que hemos tenido pues otros muchos en capítulos anteriores. Entonces, bueno, antes de entrar en cuestión, siempre me gusta entender quién está al otro lado, quién es Tom Horsey, cómo llega al mundo Venture Capital, porque no sé si te pasa a ti, pero a cada uno que le pregunto o a cada una que le pregunto, siempre me dice, oye, pues llegué de carambola, ¿no? A este mundo hace no sé cuántos años y ya me ha gustado y me he quedado. Pues un poco igual. Lo mío ha sido, digamos, una evolución. Yo era, bueno, sigo siendo emprendedor, ¿no? Pero era un emprendedor inicialmente con una empresa, luego dos, luego tres, bueno, llegué a ocho, ¿no? Empresas funcionando a la vez, con un grupo que llamamos Crazy Four Media, con cuatro, porque eran cuatro empresas inicialmente y luego terminaron siendo, creo que siete y luego uno que era, bueno, seis y luego dos que eran totalmente distintos, no tenían nada que ver con la publicidad online y el marketing digital. Y teniendo ocho empresas, se me iba de las manos. Cuando todo iba bien, pues no había ningún problema, pero cuando había cierta crisis, pues todo iba un poco tambaleando, ¿no? Hubo que hacer mucho trabajo para mantener todo estable. Entonces, cuando no tenía ni fuerzas, ni interés en lanzar una novena empresa, y me llegó un sueco con una empresa en Suecia, bueno, entre Suecia y Singapur, que yo conocía por mi negocio de día a día, que me pidió inversión. Digo, pues vale, pues entonces invertí en uno y luego 3 años más tarde, dos, cuatro, perdón, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues cuando llegué a unas ocho empresas, digo, pues mira, esto al final es un negocio independiente, lo mismo que los otros ocho, que no me acuerdo si en ese momento eran seis o siete o ocho, pero lo mismo que los otros ocho, pero bueno, otra cosa. Entonces digo, pues lo voy a montar igual que había montado todas mis líneas de negocio anteriores. Yo empezaba ponía todo, digamos, un poco encaminado y luego metí, digamos, una persona para llevarlo. Y entonces metí una persona, empezamos a hacer pues ya cada vez más, ¿no? Al año. Y cuando llegué a 40 y algo, creo que habían como 43 en cartera en ese momento, pues ya estaba cerrando mis empresas propias, por lo cual tenía menos dividendos sobre lo cual es para invertir, ¿no? Tenía menos dinero para invertir y todavía no había vendido ninguna de las empresas donde había invertido. Entonces, conocí al Fondo Europeo de Inversiones. Ellos tienen una línea de coinversión con Business Angels que tiene, pues, René de Jong, Andreas Mihalowicz, unos cuantos, Andes Michelena, creo que tenía en su día, ese día, unos cuantos más en España. Y ellos ponen pues tú inviertes su dinero y te duplican el ticket, ¿no? Entonces, pues empecé a invertir con un inversor externo, que en este caso fue el Fondo Europeo de Inversiones, pero es muy burocrático el proceso. Es de verdad que muchísimo trabajo, tanto para ti como inversor, como para la startup. ¿Esto, Tom, en qué Entonces, año fue? ¿Esto concreto en qué año fue? eso Más o fue menos. en 2020, es decir, Vale, ok. en COVID. De hecho, yo empecé perdona, yo empecé a invertir con ellos, creo que fue en marzo de 2022.
Hay una Ujú. inversión que hice al principio de ese año, que era nuevo, creo que hice solo y luego a partir de marzo es decir, en COVID. Cuando empezó el COVID, empecé yo con el Fondo Europeo de Sí, Inversión. Mismo sí. mes. Y cuando llevaba ya 12 inversiones, 12 o 13 inversiones, creo que 12 con ellos, pues decidí que era demasiado burocrático, que yo no podía más así y que si invertía el dinero de terceros necesitaba tanta burocracia y yo tenía que tener un equipo suficiente para aguantar el trabajo, ¿no? Entonces teníamos que tener más dinero porque ellos, por ejemplo, no pagan fees anuales, pagan carry, es decir, que bueno, hay ciertas diferencias de cómo funciona el fee con Business Angels, de cómo funciona con fondos. Ellos Ujú. también me decían que su idea era que los Business Angels pasaran a levantar fondo. De hecho, yo que sé, François Debey también ha sido con el EF y ha lanzado Water y después pasó a All In, ¿no? Es decir, que esto ha pasado en muchos casos. Ujú. Y entonces, pues, digo, pues, si ellos nos van a seguir apoyando, que al final no lo hicieron, porque justo cuando lanzamos en 2022, ¿qué pasa? Una guerra en Ucrania y ya Exacto. el foco del institucional en Europa pasó a ser defensa, gas, espacio y otras cosas, no inversión en etapas tempranas en Murcia. En tecnología, sí, correcto. Ujú. Sí, no, no, ahora será IA, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues, de Mm. repente no comí, pero en principio decían que iban a invertir. Entonces, pues, por eso lanzamos el fondo, digo, mira, ya estamos, digamos, encaminados, estamos evolucionando hacia cada vez más inversión profesional, inversión de dinero de terceros, pues pasamos un fondo y de allí sale Ionic. Ahora, Ujú. lo último es que seguimos invirtiendo con Ionic, ya estamos con el segundo fondo haciendo, Eso bueno, ahora es. me vas a preguntar tesis, pero bueno, ahora te explico, pero ahora estamos con el segundo fondo con el mismo tesis, que de hecho Ujú. estamos fundraising, si alguien escucha esto que por ahí está interesado en invertir en el fondo, que se ponga en contacto conmigo. Es un compromiso mínimo de 100.000 euros, pero son cuatro capital calls, por lo cual son 25.000 euros al año durante 4 años, no es 100.000 Ujú. de golpe, como sería invertir en una empresa en sí. Y también hemos comprado una sociedad gestora, es decir, la empresa que trabaja, digamos, la relación con el regulador, en este caso la CMV, y actúa como validando, digamos, que a nivel regulatorio todo está en orden, ¿no? Para los inversores. Entonces, pues hemos Ujú. comprado uno de estos. Y entonces pues ya nosotros somos pues en toda regla sociedad gestora con una serie de, bueno, ahora mismo dos fondos a punto de, bueno, hay otro que quizás sale de una licitación de Andalucía, pero con dos o tres fondos de momento debajo digamos, el paraguas de la sociedad gestora. Con lo cual, Eonic queda para rato, ¿no? Y estáis iniciando, pues eso, nuevos fondos y esto va para arriba, como siempre, ¿no? Sí, tenemos otro más que no lo estamos gestionando nosotros como sociedad Ajá. gestora, que está regulado en Irlanda y Ajá. en Irlanda bueno, hay ciertos países donde es muy común trabajar con, digamos, una sociedad gestora externa. En España no es. Bueno, Ujú. está como un poco mal visto por la regulación y de hecho a nivel Ujú. contractual no es exactamente así. Es más bien que la sociedad gestora te subcontrata servicios de Correcto. asesoramiento como gestores, ¿no? Pero en Luxemburgo, por ejemplo, o Irlanda, donde hemos hecho esto, pues está súper habitual de que tú buscas una empresa para administrar el fondo, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con JTC, que es una
una sociedad, digamos, gestor, un fund management company, fund administrator, que cotiza en la bolsa en Londres. Creo que ha recibido un OPA, perdón, sí, por parte de BlackRock, por lo cual no sé qué está pasando ahí, pero bueno, es una Ujú. empresa muy Validada y importante. sólida, correcto. Sí, sí, Ujú. es muy sólido, y lo Ujú. hemos hecho de esa forma porque es un fondo mucho más grande de lo que nosotros hacemos habitualmente, que es, que es para invertir en empresas como de fabricación de maquinaria de climatización limpia. También empresas que Ajá. hacen, que es más venture capital, que hacen, están sacando nuevas tecnologías innovadoras para resolver la calefacción o la refrigeración, pero muchas de las empresas son empresas que ya están, ¿sabes?, facturando 30 millones y ganando pues Empresas más grandes, es correcto. distinto, por lo cual el fondo son 250 millones y Ujú. nosotros, por esa razón, dijimos, mira, mejor ir con un grande que te da Exacto. una, sabe, a inversores institucionales, le da mucho Ujú. más confianza que nosotros, que al final nosotros somos un equipo de 8 trabajando con Claro, asesores externos, mientras otro de exacto. TCE es un equipo de, yo qué sé, 300 400 también Claro. trabajando con asesores externos, ¿no? Los abogados son externos, los auditores Sí, siempre sí. son externos, y en nuestro caso, pues hasta tenemos una empresa externa para ayudarnos con toda la parte regulatoria, ¿no? Pero bueno, Ujú. Pues desde el COVID algo habéis hecho. La verdad que no habéis parado de hacer cosas y sí, la verdad, hemos... Sí, por eso te digo probablemente he que está muy entrado en bien. demasiado detalle para el público, pero bueno, que No, eso, es bueno entender también oye, si hablo con Tom Halsey, con quién estoy hablando, ¿no? También ese enfoque internacional, ya no solo un primer ticket que te pueda conseguir una primera ronda early stage, sino, oye, me puede ayudar en multitud de cosas, ¿no? Pero también por la network que tiene y demás. Así que todo esto viene genial para que la gente entienda, pues, cuál es un poco la visión. Que luego iremos a la última pregunta, que me gusta ver cuál es la visión en largo plazo, pero bueno, eso lo comentamos después. Por entender y focalizar un poco en lo que serían las operaciones a nivel nacional, Eonic hasta la fecha, con el primer vehículo de inversión que habéis ya levantado, inyectado y demás, ¿en cuántas startups habéis invertido? 50. 50. Ujú. 50. La idea de los fondos de IONIC, que como te digo, el segundo tiene la misma tesis que el primero, sí es verdad que estamos midiendo en el segundo fondo un poquito más el impacto positivo que estamos teniendo en relacionado con ciertos ODGs. Ujú. Mm, pero al final eso para las empresas, pues la tesis es exactamente igual, ¿no? Entramos en etapas Ujú. tempranas con un ticket inicial de más o menos 100.000 euros y con una capacidad de hacer follow-on. Este fondo debería terminar más grande que el fondo uno, porque es segundo fondo, porque hay más acceso a fondos públicos hoy en día de los que había en 2022 y tal. Entonces, el follow-on debería llegar a ser pues unos 2 millones por empresa, Ajá, mientras en el primer fondo el follow-on llegaba a 600.000 por empresa. Pero la idea es la misma. 50 correcto. empresas con tickets en etapas tempranas y capacidad de acompañamiento. Hablemos de valoración. También es importante, muchas veces al final las startups se preguntan, oye, ¿este fondo hasta qué valoración llega? ¿O qué porcentaje de equity busca? ¿Solo tenéis vosotros? ¿Tenéis alguna Sí, red flag ahí o no? bueno, red flag no, pero amarilla sí. Es decir, no, ¿sabe? Que en principio no entramos en valoraciones por encima de 5 millones y 5 millones es Ujú. el tope, pero por una razón muy clara, porque lo que sí buscamos es lo que tú dices, un porcentaje mínimo y tenemos establecido también un porcentaje máximo en el accionariado. Entonces el mínimo es un 5% y el máximo es un 25%. Ahora, claro, no tiene que ser un 5%
de golpe. Es decir, como la Correcto. idea es que hacemos inversiones de follow-on, pues donde podemos llegar al 5% quizás con el segundo o en un momento dado quizás con el tercer ticket. Pero de todas Ujú, formas, en una empresa de 5 millones, no, el post-money, a ver cuánto es, pues 6 por decir una cantidad, y un ticket inicial, que eso sí que tenemos son un poquito más rígidos, que quizás con el nuevo fondo, que claro, el mundo va cambiando, no sabemos ya con el tema de IA, SaaS, en qué verticales hay oportunidades en este momento y tal, por lo cual todo puede cambiar un poco, ¿no? Pero ujú, inicialmente la idea son tickets de 100.000 con follow-on, porque claro, 100.000 en una ronda de 6 millones ujú. te dan menos del 2%, ¿no? Te dan bueno, ¿qué sería? 1 millón sobre 6, 1,6% más o menos. Ujú, Entonces, con ese porcentaje, difícilmente vamos a llegar a 5 millones, porque si tú tratas esto como un camino de crecimiento de empresa, bueno, exponencial, pero bueno, al inicio un poco lineal y luego exponencial, ¿no? O bajando, ¿no? Pues ujú. la valoración no suele dar saltos hasta que tú estás creciendo en forma exponencial, que es quizás 3 rondas más allá que Correcto. nuestro primer ticket, tu valoración tampoco crece de una forma exponencial, ¿no? Crece más Claro. bien de una forma lineal. Entonces, si el siguiente ronda es a una valoración pre-money de 10 millones y busca levantar 2, pues quizá todavía no confiamos para meter, yo qué sé, una cantidad muy alta. Y Ujú, todavía estamos, pues mira, vamos a meter 400.000. Pero ujú, 400.000 sobre 12 millones menos la deducción, pues ujú. todavía, no he hecho el cálculo, pero todavía me da la sensación que vamos a estar justo por debajo del 5%. Sí, Y ahora hemos sí. metido 500.000 en una empresa, cuando nuestro Ujú, primer ticket son 100, por lo cual 5 veces el ticket inicial y todavía no hemos llegado a 5, ¿no? exacto. Entonces, por eso digo que es un poco el límite, pero por esa razón. La, Ujú, la, la valoración promedia a la cual entramos en el primer fondo era más o menos 2,2, ujú, 2,16 creo que terminó, ¿no? Pero dos coma ujú, dos millones. Algunas más muy tempranas valoraciones, pues, de valoraciones de etapas muy tempranas, pues 400.000, 500.000, 600.000, quizás 1 millón, y algunos pues unos cuantos a 2,5 y algunos a 3,5. Creo que la valoración máxima a la cual entramos en el primer fondo fue 8, 7 u 8. 8. Sí. Ujú. Porque Vale. al final ellos querían levantar, me parece que era a 12, entramos con un 20% de descuento, por lo cual lo nuestro iba a ser un 10, pero al final, pues, ¿qué es lo que Ujú. pasa? Muchos startups, aunque piensan que no, pues en etapas un poquito más avanzadas, la gente aprieta mucho la valoración, mucho más que en etapas tempranas, porque ya en etapas Totalmente. tempranas todo es promesa. Cuando ya vas avanzando, ya la promesa empieza a Son ser cada vez métricas. menor proporción, por lo cual, ¿qué has conseguido? Y si no Sí, has conseguido todo lo que querías, y la gran mayoría de empresas no consiguen todo lo que creen que van a conseguir, pues entonces se te aprieta en la valoración, ¿no? Por lo cual, en este ujú. caso, en principio íbamos a entrar a 12 con un descuento y al final, pues entramos a 7. Es decir, no me acuerdo cuál fue, sin descuento, porque ya era, digamos, por debajo de la valoración Ujú. donde hubiésemos tenido un descuento en ese caso. Por tanto, una de las cosas que también hacéis, y me consta, porque tenemos muchos clientes que están participados por EONI, es el tema de notas convertibles. Al final, esa primera nota convertible, muchas veces incluso sois ese primer inversor, ¿no? Que mete esa nota convertible y ayuda a que la ronda empiece a coger Sí, velocidad, ¿verdad? sí, lo único que digo en cuanto a notas convertibles, es verdad que hay una gran proporción que son notas convertibles, pero no lo llamaría como tal
lo que el emprendedor entiende que es una nota convertible. Es decir, nosotros, si tú pones una nota convertible, normalmente, pues como máximo va a tener un suelo, un cap, un descuento y no sé qué, ¿no? Nosotros no nos gusta trabajar con suelos porque quién sabe dónde va a estar la empresa. Sí que nos gusta trabajar con Most Favored Nation por cosas así, que si no luego alguien viene y han pasado 6 meses y la empresa está en otra situación, levanta más Sí, dinero y le ponen unas condiciones más apretadas de las que que en principio íbamos a tener nosotros. Y el CAP lo contamos como la valoración, porque al final cuando tú inviertes en una promesa, pero sí, sí. corres un riesgo muy alto. Entonces, Ujú. desde nuestro punto de vista, si yo me llevo todo el riesgo, porque pones una valoración muy alta, imagina, ¿no? Pero el fundador, no, pero no pongo valoración, no pongo valoración de 10 millones. Digo, pero hoy en día, ¿cuánto vales? No, si hoy en Claro. día valdría 3. Digo, vale. Entonces tú nosotros tenemos que suponer que puede ser que entremos a 10 millones de valoración, pero vales 3. Me acabas de quitar 3,3x Ujú. de rendimiento. Es decir, me has quitado un montón del posible upside, pero, Totalmente. pero todavía tengo todo el riesgo, ¿no? Es Ujú. decir, que si mueres mañana, ¿no? No, 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 no. Y si Claro. llegas a 10 y tu valoración final, cuando tú llegas a vender, porque tienes el 80% y dices, coño, si yo vendo por 12 millones, ingreso 9,6. Y dice, con Ujú. 9,6 ya tengo mi vida resuelta y de mis hijos también. Ujú. Entonces, ¿qué? ¿Recibimos nosotros un upside de 20%? Como Claro. arriesgando todo al Yo siempre digo que principio. el riesgo está en el momento del deployment, porque en el momento que tú pones la pasta es cuando estás arriesgando, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este ese cap siempre al final es algo que cualquier inversor va a buscar, sin duda, sin duda. Va a buscar Eh, que sea lo más bajo posible y que sea claro, muy relacionado con la valoración actual de la empresa. Entonces, exacto, sí es exacto. verdad que trabajamos con convertibles, pero casi siempre el cap del convertible es la valoración máxima a la cual estaríamos dispuestos a invertir en este momento. No, Exacto. no en un futuro. Si queremos ir a un futurible, Ujú. solemos utilizar ratchets. Entonces decimos, Ujú. vale, yo entro a esta valoración, es verdad que tú dices que dentro de un año vas a valer 3 veces más, porque vas a facturar 3 veces o más, vas a facturar 3 veces más o vas a crecer 3 veces más, por lo cual de aquí a 6 meses, pues si tú subes esa valoración un 50% porque estás cumpliendo con tus 300% de crecimiento, pues entonces no Ujú. nos importa que tú recibes algo de ese upside también. Es decir, yo ya lo estoy recibiendo porque está creciendo súper rápido, pues no me Ujú. importa que tú recibes algo. Pero si no va así y no cumples con esto, pues entonces la valoración pues o es más baja o es la que hemos establecido en ese momento. Es decir, Ujú. un ratchet puede utilizar para subir o bajar o mantener, digamos, la valoración. Pero eso es lo que solemos utilizar en esos casos donde estamos muy distanciados Claro. las La, percepciones del fundador y eso. las nuestras. Entonces, al final, tiras del business plan y dices, oye, ¿esto es lo que vas a hacer? Pues si lo haces, veo bien que pago más. Pero Ujú. si no lo haces, no pago más o pago menos. Entonces, ¿sabes? Efectivamente. No, no, Ahí, yo te diría, perdona, termino con esto un segundo. Yo te diría que utilizamos Ratchet en un 15% de los casos, utilizamos un convertible tal y como lo entiende un emprendedor, de decir, oye, una valoración más alta como CAP de lo que actualmente es en un 5 quizás como muchísimo, 10% de los casos, y el 75-80% el cap de hoy. es, Exacto. esa es la valoración de hoy. Yo me lo, ¿sabes? Ujú. Tú me lo haces y yo te lo
yo te lo como, ¿no? Es decir, que esto es lo que vale hoy en día, teniendo en cuenta la promesa del futuro, eso es lo que entendemos que vale al día de hoy. 100%, 100%. Y de hecho yo coincido también porque al final una de las cosas que tiene que demostrar el emprendedor es efectivamente esa escalabilidad que siempre se dice y en primeras fases pues es muy complicado llegar a obtenerla. De ahí, lógicamente, también la tasa de mortalidad que hay en startups, que todos lo sabemos, pero al final son cosas distintas con el riesgo inherente que conlleva, ¿no? Una startup. Por tanto, vamos, creo que coincidimos 100% en ese sentido. Luego has hablado de business plan, ¿vale? Como tú sabes, nosotros aquí en Ansid pues somos CFO externo de multitud de startups, hacemos parte de financiación pública, todo ese acompañamiento, ¿no? Del punto de vista financiero a las startups. Y una de las cosas que pregunto también, pues, como financiero, es ¿qué importancia le dais los inversores a la parte financiera cuando os llega una startup o cuando tiene que reportar? ¿Qué importancia le dais? Bueno, para reportar es casi más importante que al principio, ¿no? Mira, en el primer ticket, el business plan es bueno, te da, digamos, un poco el mapa, ¿no? El roadmap a futuro, ¿no? Al final, todos los planes que tienen, lo veis en las filas del business plan, ¿no? Voy a abrir en Alemania, pues, veis, Alemania, sales team, no sé qué, no, la cosa que sea, ¿no? Entonces es una forma de analizar un poco su roadmap, ¿vale? Pero al inicio, bueno, y siempre, ¿no? Pero al inicio, muchísimo más importante es el equipo, cómo bien funciona juntos, qué nivel de ambición tienen, cuál es su plan, cuáles son sus objetivos, yo qué sé, cosas hasta cierto punto más bien personales, su nivel de perseverancia, si su nivel de humildad, de creatividad, yo qué sé, de capacidad de vender. Todas esas cosas son inicialmente más importantes, pero el business plan es importante, ¿no? Porque te señala un poco el go-to-market que tiene pensado y la estrategia que tiene pensado la empresa a medio plazo, ¿no? No suelen enviarte cosas a 5 años, suelen ser 2 años, por lo cual más bien medio plazo. Hay veces que se pide a 5 años para ver un poco esa visión del negocio, pero no es por los números, porque los números van a variar cada vez. Los números del mes en cuestión deberían estar 100%, el mes que viene deberían estar al 95%, pues de aquí a 24 meses están un 5% de probabilidad que pasará con ese número concreto, ¿no? Pero sí que es importante, es más importante, yo creo que el business plan, la evolución del business plan y la evolución de la empresa. Es decir, le damos muchísimo más importancia en inversiones y seguimiento que en la inversión inicial. Bueno, muchísimo quizás es una exageración, ¿no? Pero porque ya, bueno, en parte porque ya conocemos el equipo y si ya bien porque estamos dentro y si el equipo no cuadra no vamos a invertir más. Es decir, Exacto. Y tiene que haber una profesionalización también de toda la empresa y de, por tanto de- de también todo, del report. sobre todo, y allí vengo, por eso digo que casi más Mm. importante es el reporting, porque lo que no nos gusta a ninguno es que no escuchas nada de una empresa y de repente dicen, oye, en 2 semanas me quedo sin dinero, Exacto. invierte. Y digo, espera un segundo, si no me has informado de nada en todo este tiempo y de repente vienes con un problema, es verdad que lo analizamos y todo lo demás, pero la credibilidad de capacidad de ejecución que se ha pedido casi todo, ¿no? Que al final Mm. nosotros el equipo siempre es importante, ¿no? Es decir, que llega a tener menos importancia quizás mientras la empresa va creciendo porque hay mayor equipo, hay C-levels, hay ya una atracción histórica, hay veces que hasta se pone un CEO profesional y quien era CEO pues pasa a producto o innovación o ventas o se va
a la playa, yo qué sé. Pero hay cosas que van pasando en la evolución de la empresa que reducen un poquito o mucho, ¿no? La importancia del equipo fundador, ¿no? Porque el CEO sigue Ujú. siendo súper importante, pero ya quizás no es Correcto. fundador, ¿no? Pero aún así, hasta el CEO, si un CEO de una empresa de una persona, es 100%, ¿no? Un CEO de una empresa de 50 personas, quizás es el 30% o 40%, o 50%, pero ya no es el 100%, ¿no? Sigue siendo súper importante, por eso están dispuestos a pagar Elon Musk lo que están dispuestos a pagarle, ¿no? En Tesla, pero bueno, ligado a hitos, eso sí, pero que no es tan importante como cuando en su etapa muy temprana, cuando solo hay uno, ¿no? O dos. Ujú. Y a nivel Y financiero, en ese, perdona, sí. es que solo para terminar de contestar. Y entonces en ese Sí. momento el business plan pues empieza a tener más importancia y el nivel de consecución de los anteriores business plans. Por ejemplo, Ujú. ayer en comité de inversión rechazamos una empresa porque habían venido hace un año diciendo que en 2025 iban a facturar 4 millones y al final facturaron 400.000, que puede pasar, puede haber razones racionales y lógicas por eso, pero a la vez cambiaron la valoración 3 veces mientras estábamos con ellos, no sé qué, y te da ¿sabes? Que no te da ninguna confianza en la credibilidad de los datos que te están dando, ni que te van a dar futuro, ni nada. Entonces, en ese sentido, el business plan es muy importante. No es necesario que se cumpla al 100%, porque siempre hay cosas que pueden pasar, pero que sí es muy importante y tiene que ser lo suficiente, ¿sabes? No quiero que alguien escuche eso y dice, bueno, entonces voy a ser súper conservador en mi business plan, porque eso Al tampoco es. revés. Estamos Claro, buscando, si tú pides claro. una valoración de 2 millones, Ujú. tú tienes que estar facturando en EBITDA de aquí a 7 años mínimo 1 millón. Mínimo, Porque mínimo. si te pagan como mucho 10x normalmente, que sí hay verdad que Ujú. hay casos extraños, ¿no? Pero lo normal es que en una empresa le van a pagar entre 5 y 10 veces EBITDA, Ujú. todo siendo igual, ¿no? Por Sí, lo sí, en todos los cual, sectores. si quieres sacar una valoración de 10 millones, porque tu valoración actual dice que son 2, y lo mínimo, realmente buscamos 10x, ¿no? Porque mueren empresas, porque pasan 7 años, por por todas estas cosas, ¿no? Y pueden hacer un cálculo y ver que no estamos diciendo, ay, qué tacaños somos, ¿sabes? No, haz los números y dice, ¿y tú qué harías en este caso, no? ¿Meter el dinero en IBEX 35 te da con un 7% histórico sin básicamente riesgo? O Claro. invertir en startups con riesgo, es decir, que la tía que buscamos Ujú. es normal, ¿no? Pero por el nivel de riesgo. Pero si mínimo tiene que estar 5x, por ejemplo, vamos a decir 10, pues tiene que tener 1 millón de EBITDA, mínimo, probablemente 2. De 2 millones de EBITDA, ¿tu empresa realmente va a tener 2 millones de EBITDA de aquí a 7 años? Ujú. Yo he conseguido tener una empresa con ese nivel de beneficios una vez. Es complicado. Y he montado ya 16. La otra vez, la otra que probablemente podríamos decir que era mi segundo mayor éxito, 300, 400, 500.000 como mucho. Y era, claro, tú como emprendedor dices, yo ingreso en beneficios de 500.000 euros al año. Dice que Ujú. vaya exitazo, ¿no? Pues, Ujú. si está pidiendo hoy una No es valoración de suficiente. 2, no es suficiente. Eso es súper importante que lo tengan Sí, sí. claro, porque Nosotros vienen eso nos con... cuesta, cuando estamos como CFO externo de las empresas y tal, nos cuesta a veces porque hay gente que se pasa, lo que tú decías, se pasa de conservador y otros se pasan de optimista, ¿no? Entonces hay que buscar ahí, sobre todo desde el punto de vista de startups, lógicamente,
esa escalabilidad, pero con sentido. Porque, claro, realmente también hemos asistido en los últimos años a una corrección en cuanto a, probablemente ya no se invierte tanto en modelos tan intensivos en capital y ahora se busca mucho lo que tú dices, ¿no? Esa rentabilidad, esos posibles múltiplos sobre EBITDA, etcétera, etcétera, que claro, hace que todavía sea más importante la parte esta financiera que comentamos. Una pregunta súper rápida, ¿CFO externo o interno para startups? Bueno, normalmente eso es una cuestión de su etapa. En una etapa más temprana, pues externalizas más cosas y en una etapa más avanzada internalizas. Yo personalmente como emprendedor, inicialmente trabajaba en ese momento, no había CFO as a service, hablando hace muchos años. Inicialmente yo monté mi primera empresa en 2000. Entonces, inicialmente había gestores, ¿no? Había gestores más que te hacían más trabajo y gestorías, ¿no? Que te hacían, Ujú. pues, cosas menos, ¿sabes? Simplemente te presentaban el IVA y no sé qué. Pues yo tenía una gestoría que me hacían, pues, análisis, no sé qué, no sé cuánto. Y yo cambié de eso más o menos cuando llegué a los 10 empleados y en concreto porque recibí una oferta de compra y entonces pues necesitaba tener más información interna a mi alcance de lo que estaba recibiendo con la gestoría. Es verdad que esto ha evolucionado y ahora hay empresas pues tengo uno ayer, que creo que son 55 personas, y es verdad que tiene una persona financiera interna, pero sigue trabajando con un CFO as a service, por lo cual ese modelo ha evolucionado desde mi época como emprendedor, pero Ujú. en general está muy ligado, yo creo, a la etapa de la empresa. Un global no va a trabajar con un CFO as a service. Pero Claro. una empresa bueno, y también dependerá quizás un poco del perfil de los propios founders, porque si uno de los founders es CFO, si Ya lo lo tienes. externaliza, es como decir, entonces, ¿qué ¿Qué nivel hago de yo? trabajo haces tú, no? Entonces, Exacto. pero si es el típico de CEO, CTO y Ujú. CMO o CSO, pues entonces pues sí, es muy normal que externaliza a CFO as a service. Y como hay, bueno, tú sabes, trabajas con muchos de los nuestros, no voy a decir nombres de tus competidores en un podcast Sí, tuyo, pero ya sí, hay muchas soluciones. sí, sí. Y hay y muchos son bastante buenas. Es decir, Ujú. si eres uno que es de las buenas, pero que no sois los únicos en el mercado, entonces pues Hay bastantes opciones. Yo creo que hoy en entonces día, pues yo propondría que uno que, bueno, que analiza, porque cada correcto. empresa también es un poco distinta, entonces, Claro. si, yo qué sé, si estás en Murcia, pues entonces sí Ujú. que diría, oye, mira, Peteán, sí, porque están aquí al lado. Si estás en Madrid, pues quizás te viene mejor o no, Ujú. pero quizás te viene mejor uno en Madrid, o a menos que ANSI pues, tiene una experiencia muy profunda en lo que es su vertical. Entonces, pues vete con Ujú. quien conoce tu mercado mejor, ¿no? Sobre todo porque cuando te llega Hacienda, y llega a todos. Lo que pasa es que te suele llegar en el año 5 porque van Ujú. 4 años atrás, bueno, 4 y medio, porque hasta junio, entonces te abre una inspección de 4 años en marzo y entonces pues van 5 años atrás, ¿no? Te piden los primeros cuatro, pero como han abierto el expediente, pues te pueden ir al último también, al final del proceso, ¿no? Entonces, cuando te llega a Hacienda, pues que alguien conozca muy bien tu sector es muy importante, porque Hacienda Ujú. no lo va a entender, probablemente. Ya. ¿No? Porque no suelen entender Sí, sí. estos, porque al final, mira, con 4 millones de pymes, un poquito más de 4 millones de pymes en España,
son, se supone, pues 15.000, 30.000 startups, es que somos un 1%. Muy pequeño, muy pequeñito. Entonces, claro, el inspector de Hacienda conocía el otro 99% súper bien, pero el 1% este dice, ¿sabe? No suele ser lo que mejor entiende. Entonces, tú necesitas alguien que sea capaz de explicar lo tuyo sin que Ujú. seas tú, porque si eres tú, no vas a dormir. Eso es lo que me pasó a mí en la primera vez que me llegó uno, pues no duermes, ¿no? Todas las veces que, yo qué sé, estás dando un paseo y deberías estar pensando en cómo avanzar tu negocio, estás pensando en la inspección de Hacienda. Entonces, mi recomendación ahí es que lo subcontratas, pero lo subcontratas a alguien que conoce muy bien tu empresa y tu vertical, porque entonces va a ser capaz de explicarlo súper bien al inspector. Nosotros, concretamente con nuestro servicio, lo que hacemos mucho es apoyarnos en las gestorías que llevan más la parte esta fiscal, laboral, contable. Y claro, tenemos clientes por toda España. Y yo siempre digo que es muy importante que haya una buena gestoría que lleve toda esta parte, aunque luego le metas la capa de planificación financiera, que siempre es también clave, en mi opinión, deberían tenerla casi todas las empresas. Pero coincido contigo en que la parte de gestoría, sin duda, tiene que estar súper bien hilada para que no haya problemas de Vale, modelos, pero etcétera. Pero te van a analizar todo lo que Todo, has todo, hecho y para todo. porque la gestoría al final suele entender pues del IVA y tal, pero que, Mm. oye, ¿y por qué hay tanta facturación en Alemania y las compras están en Reino Unido, por ejemplo? Ya. Dice, oye, mira, Mm. porque IVA es una de las principales cosas que miran. Entonces dice, oye, mira, yo veo aquí que no hay IVA. No está pagando Mm. IVA, pero luego hay IVA aquí. Entonces Claro, entender, digamos, la estrategia global de la empresa a nivel financiero Mm. creo que es súper importante. Y luego, bueno, Totalmente. bancos, bueno, más aún. Todo. Sí, 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 sí. Uy, y ya por último, Tom, para cerrar, ¿cuál es tu visión de Eonic en los próximos 5 años? ¿Dónde prevés que pueda estar Eonic? En un tuit, prácticamente. Bueno, sí, en un tweet es muy difícil. A nosotros no, porque a nosotros nos gusta mucho lo que estamos haciendo y queremos seguir haciéndolo. Sí es verdad que es probablemente la etapa más complicada a la hora de inversión, porque necesitas aportar valor para que te salga bien. Nosotros solo invertimos en proyectos donde creemos que podemos aportar valor, pero son bebés y los bebés necesitan más cuidado que un adolescente. Un adolescente puede dar muy dolores de cabeza, pero no hay que cambiarle el pañal, ¿no? O lavarlo, o darle de comer, o levantarte cada 3 horas, el bebé sí, ¿no? Entonces es más fácil, en cierta medida, aunque te dé dolores de cabeza, gestionar un adolescente que un bebé. Pues nosotros invertimos en los bebés. Entonces, sí es verdad que veo que probablemente iremos como cubriendo un poco lo que hacemos en este fondo, ¿no? El primer fondo hasta 600.000 por empresa, segundo fondo hasta 2 millones por empresa. Yo creo que eso irá a más y aunque quizás invertimos en las primeras, seguimos invirtiendo en las primeras etapas porque es lo que más nos gusta, probablemente acompañaremos de alguna forma, yo no sé si en los mismos fondos o segundos fondos, acompañaremos durante más tiempo financieramente las empresas, ¿no? Es una evolución natural, creo, de los fondos de early stage, al final, ir conforme va el mercado evolucionando, que para mí es una magnífica noticia, porque es lo que tú dices, hace 15 años poco se hablaba de startups y hoy en día pues ya es algo que la gente sabe, los bancos han metido ya divisiones especializadas también en esto. Por tanto, nos queda mucho por hacer, sin duda. No, Bueno, pero Tom, no queremos perder esa primera etapa, es decir, lo que tú dices, hay claro, muchos que claro, pasan de etapa muy temprana a invertir en etapas más avanzadas. Nosotros no correcto. queremos perder eso de La invertir en las esencia, etapas tempranas, claro. la esencia, exacto, pero sí que veo que no puede
venir bien tanto al founder como a nosotros, como a nuestros LPs, acompañar durante más tiempo y más cantidad. Y en ese sentido, yo creo que el propio mercado nos envía también en esa línea, ¿no? Es decir, Totalmente. ya hay empresas, la exponencialidad potencial de todo en la vida está creciendo, ¿no? Las curvas se están haciendo más verticales. Un Lovable hace 13 meses, pues facturación cero, facturación hoy en día 300 millones, ¿no? De ARR o por ahí más o menos. Pues eso hace 20 años no pasaba. Claro, Entonces, sí es verdad que si las empresas pueden crecer más rápido, quizás como inversores nosotros tenemos que apostar por esas empresas antes, ¿no? Para que su fuego sea lo arde lo más rápido posible, pero de una forma, lo que tú has dicho, sostenible. No es exacto. perder dinero, ¿sabes? Los unit economics, pues que tengan sentido, etcétera, etcétera. Que eso hace, bueno, en los tiempos de Glovo, Just Eat, Deliveroo y tal, no era realmente los unit economics, no tenían casi economías de escala, eran promesas de que vamos a conseguir Mm, más, ¿no? Pero que hoy en día eso ha pasado a la historia, ahora buscamos que esa exponencialidad esté, pero que el business plan aguanta bien y muestra, ¿sabe? Y que lleguemos a la rentabilidad, pues, lo antes posible, ¿no? Realmente. totalmente. Bueno, Tom, pues mil gracias por la entrevista. Todo súper interesante. Sin duda sois una palanca fundamental para esos primeros compases de vida de las startups españolas y estoy convencido de que seguiréis siéndolo y cada vez todavía más, si cabe. Pues ya está. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Gracias, Tom. Un abrazo. Nos vemos. Venga, Dios. Adiós, adiós.